Es un curso, bueno, dentro del esquema de ahí en la frontera entre el análisis y la teoría de la medida, él nos explicará más detalles respecto a eso. Randy es ingeniero de matemáticas egresado de la Universidad Central del Ecuador, graduado con honores en el 2017. Tiene un máster en matemáticas y aplicaciones de la Université d'Evry en Francia, también graduado con honores en el 2018. Tiene un máster en matemáticas y aplicaciones en la Universidad de París, en Francia, graduado con honores en 2019. Actualmente es estudiante de doctorado en matemáticas en la Universidad de Viena, Austria, bajo la supervisión de Paolo Fiovano y Jean-François Bajian. Tiene experiencia en investigación en el Centro de Investigaciones Científicas de Ecuador en el 2017, en el Laboratorio de Matemáticas y Modelado de Evry en el 2018 y en el Laboratorio de Matemáticas de Orsay en el 2019. Bueno, sin mayores preámbulos, pues entonces pasamos a escuchar la presentación del profesor. Él prefiere que las preguntas que se tengan relacionadas con la temática que se vaya desarrollando se hagan simultáneamente a la presentación. Entonces, claro, en la dinámica usual, pues le damos tiempo de que él termine algún comentario que esté haciendo o aclarando un punto y ahí le presentamos la pregunta. Es decir, le debemos dar tiempo para que se organice, pero o sea, él prefiere hacerlo así en lugar de acumular las preguntas hacia el final. Bueno, entonces sí. Bueno, gracias Fernando por la muy bonita introducción. Igual yo todavía soy estudiante doctoral, entonces que me digan Randy, no hay ningún problema. A ver, ¿con qué tenía planeado empezar? Bueno, este curso, como es un poco introductorio, no sé cuál sea el nivel de los estudiantes. Yo preparé como para estudiantes de pregrado. Entonces, pueden hacerme cualquier tipo de preguntas para poderlas resolver. Déjenme ver si puedo compartir mi tablet. Ahorita deberían, no sé si se logra ver mi computador, mi tablet. Todavía no. Todavía no la vemos. Déjenme ver que hay un problema. Ya listo. Ahorita, ah, perdón, pero estos problemas no. Ah, ya está compartiendo. Ok, perfecto. Entonces, como dijeron hoy, va a ser un curso de introducción a la teoría geométrica de la medida. Entonces, primero, yo no sé el nivel que tengan las personas del SPOL. A nivel me refiero hasta qué curso de análisis hayan llevado la mayor parte de estudiantes. Como dije, este es un curso más enfocado para estudiantes de pregrado. Cualquier persona también va a ser interesante que asista. Entonces, lo primero es sobre este curso. Es muy natural preguntarse qué es la teoría geométrica de la medida. En lo personal, no lo sé muy bien. Para mí es un conjunto de herramientas que sirve de cierta manera para geometrizar el análisis. Entonces, lo que nos permite es pasar de un lenguaje a veces de geometría plana o de geometría que podemos entender un poco y darle un lenguaje de análisis. Entonces, por ejemplo, ¿en qué tipo de problemas sirve bastante esto? No sé si han escuchado el problema de las dos burbujas. Es un problema que me encanta.
¿Qué es lo que trata el problema de las dos burbujas? Lo que quiere decir el problema de las dos burbujas es, imaginémonos que tenemos de jabón, dos burbujas de jabón, que están unidas en, por, que tienen cierta volumen. Estas burbujas contienen cierto volumen y se conectan entre las dos. Lo que nos dice este problema es que el punto de conexión es un plano y además de eso, cuando se unen las dos burbujas genera un ángulo de 120 grados. Esa es la parte interesante de este problema de las dos burbujas, que es un problema que podemos estudiar con herramientas del análisis geométrico. Otro problema que a mí me encanta es el problema de Montfort-Chat, es la conjetura de Montfort-Chat, que voy a hablar un poco más adelante. Entonces, podemos atacar este tipo de problemas que son en la actualidad matemática. Por ejemplo, la conjetura de Montfort-Chat aún no sabemos cómo solucionar, no se tiene muy bien idea. Y tal vez es un problema muy simple, pero en herramientas es muy rico. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué es lo que voy a tratar en este curso, en estos 5 días, si no estoy equivocado? Primero, pues espero que les agrade una pequeña introducción. Es un problema que trabajé en mi tesis de maestría, entonces voy a presentarles un poco eh, herramientas y tal vez esta sea la clase un poco más complicada de la semana porque voy a hablar de muchas cosas que tal vez no se tiene, para los estudiantes no tienen mucha, en claro las definiciones del análisis. Luego, el día de mañana, vamos a ver medidas de Hausdorff. No sé si han escuchado medidas de Hausdorff y dimensiones de Hausdorff. Lo siguiente, a mí es el tema del miércoles, les invito, me va a encantar, es conjuntos de Cantor. Eh, los conjuntos de Cantor son, y en lo personal, en mi investigación, conjuntos que me han generado muchos problemas porque generan muchos absurdos y contradicciones a las demostraciones a los que uno está acostumbrado. Los conjuntos de Cantor cambian completamente la idea eh, de cómo es la geometría, al menos en R2. Interesante. Y el jueves vamos a ver convergencia de conjuntos. Eh, Perdón, hay una pregunta. No entiendo la pregunta, los enlaces. No sé, eso es una pregunta para las personas que manejan. Yo me imagino que sí, yo tengo el mismo enlace para toda la semana, a lo menos para mi curso. Y esto es jueves y el viernes. Otra vez se va a poner un poco complicada la clase porque vamos a ver No te... función. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Entonces el último día, el viernes, vamos a ver funciones bebé. E intentar regresar de nuevo a Montfort-Chat. Y tal vez, eh, problemas isométricos. Esto es un tal vez. Pueden ser problemas eh, de perímetro finito o problemas de ese sentido. Bueno, entonces ahora sí empecemos. Vamos con... por cierto, aún no he acabado de preparar las notas de curso, pero las notas de curso las van a encontrar en la página, espero que de esta semana, en 2 semanas, ya las acabé de preparar, la van a encontrar. Ni un cuadrito me dejó.
Bueno, las notas de curso van a estar en la página amaru.org. Ahí van a encontrar las notas de curso. Bueno, entonces ahora sí empecemos con lo que venimos. No sé si le pueden... A ver si no es sé a la posible que persona que pueden tiene anular. activo. Sí, exactamente. Ajá. Si pueden anular ese audio porque está molestando bastante y no deja de escuchar, por favor. Buenas tardes. Disculpen. Muchísimas gracias. Bueno, por favor, desbloqueen el audio si tienen alguna pregunta, sin ningún problema. Bueno, entonces, pues se deja de compartir. Bueno, entonces, vamos con el funcional de Montfort. ¿Cuál es el problema de Montfort? El problema viene de segmentación de imágenes, o una de las aplicaciones del funcional de Montfort es en segmentación de imágenes. Entonces, generalmente, antes de seguir un poco, segmentación. Generalmente la matemática física, que es en lo que yo estoy trabajando, debe tener algún, debe provenir, el problema debe ser físico para poderlo trabajar, si no, no tiene sentido si estamos trabajando en matemática física. Entonces, el problema de Montfort es con respecto a segmentación de imágenes. Entonces, ¿qué es lo que se intenta en la segmentación de imágenes? Espero que para el viernes indicarles un pequeño programa que está colgado en internet que hace segmentación de imágenes muy interesante después de toda la aplicabilidad de Montfort. Segmentar imágenes es recuperar imágenes con el menor ruido posible. Entonces, lo que pasa es que generalmente los programas, cuando las personas trabajan con data science, con machine learning y hacen segmentación de imágenes, ellos siempre trabajan con ciertos movimientos brownianos y esos movimientos brownianos generan ruidos. Pero lo interesante de esos movimientos brownianos es que muchas veces son funciones continuas. Creo que en gran parte de las veces son funciones continuas que no tienen derivada en todo punto. Entonces, eh, necesitamos otro tipo de herramientas para utilizar o para mejorar estos algoritmos. La cuestión es que el análisis está centrado muchas veces en el estudio de funciones continuas. Y ahorita vamos a estudiar un poco la geometría de conjuntos con respecto a estas funciones continuas. Entonces, el ejemplo de Montfort es, imaginémonos que tienen una foto muy, muy antigua. Y a lo menos han venido aquí en Quito y han tomado una foto muy antigua de algún volcán del Cotopaxi. Entonces tienen una foto del Cotopaxi y tienen una foto del Nevado del Cotopaxi. O más bien, imagínense que ustedes quieren pintar, les dan la foto en blanco y negro del Cotopaxi y ustedes quieren pintar el Cotopaxi. Entonces, ¿qué es lo que hacen para pintarlo? Entonces, primero cogen el color verde y empiezan a pintar, cogen el color verde y empiezan a pintar el color verde. Pero se dan cuenta de que necesitan hacer un cambio de color a blanco celeste para pintar el cielo, tal vez, o blanco para pintar el, el nevado. Y la parte interesante con respecto a esto, que es una pregunta siempre de continuidad a los matemáticos de primer nivel, ¿es posible pintar eso sin levantar la mano? O sea, es una pregunta de continuidad. ¿Es posible de que yo pinte continuamente con verde y transforme luego a blanco? ¿Es posible eso? Entonces, aquí lo que nosotros estamos utilizando, y ya transformándolo a un lenguaje un poco más técnico, es que dado una función g,
parte de un subconjunto omega y va hacia R2. Esta G, bueno, miento, esto no va a R2, esto va a- al intervalo 0,1, donde 0,1 es la gama de colores. 0, si no estoy equivocado, lo saben considerar como blanco, y 1 negro. Entonces son la gama de colores que nosotros tenemos. Entonces, esta función G, pregunta para las personas. En las siguientes clases van a ser muchos ejercicios en los que yo les voy a proponer y si pueden resolverlo bien y si no, vamos resolviendo conmigo. Bueno, entonces la pregunta para ustedes. G, ¿es continuo? Entonces, tal vez inmediatamente, y por lo que acabé de decir que necesitaban verde, luego blanco, luego celeste, uno piensa que no. Y sí, tal vez sí sea, pero por lo pronto, a nuestro parecer, no es continuo. Pero sí es continuo en ciertas partes, porque nosotros pintamos a lo menos gran parte del volcán en verde. Y al momento de que le pintamos gran parte de este volcán en verde, esta porción de acá arriba, que estoy dibujando de nuevo, esta porción, voy a cambiar de color. Esta porción de aquí, la pinté continuamente. Pero que eso sea el momento de que pasé de la parte verde a la parte blanca. Entonces ahí yo estoy generando un pequeño problema con respecto a pensar de que todo fue continuo. Pero inmediatamente nosotros alzamos a ver, por ejemplo, estamos viendo el horizonte, estamos en la playa y vemos el horizonte. Vemos de que el mar es azul y luego saltamos y vemos que el cielo, nubes blancas o celeste. Pero tenemos ese horizonte, tenemos ese punto en el que nosotros tenemos ese cambio de color. Y cómo nosotros manejamos ese cambio de color o ese cambio donde la función está saltando de un punto al otro, eso se llama conjunto de saltos. Entonces definimos el conjunto de saltos J, porque en inglés es jumps, de G, como el conjunto, ahorita muy sencillo, la definición es un poco más complicada, de límites aproximativos. Este conjunto de saltos quiere decir donde la función es continua. Por ahora lo voy a definir así, solo donde nosotros perdemos esa continuidad. Ahora, obviamente esta definición solo decir donde estoy perdiendo continuidad es un poco falso, porque G no necesariamente era una función continua siempre. Entonces eso tenemos con respecto a una noción del problema físico en el que estamos teniendo. Ahora les presento el funcional de Montfort. Como podrán darse cuenta, estoy utilizando mucho el lenguaje de funcional. Entonces, si tienen, eh, pueden escribirlo, si tienen nociones de análisis funcional y de teoría de la medida, eso ayudaría porque me haría saltar un poco de, eh, para ir un poco más rápido en el curso. Bueno, el funcional de Montfort es un funcional F que sale de cierto conjunto que luego les voy a presentar mejor, que vamos a llamarlo conjuntos admisibles, hacia R. En este conjunto admisibles vamos a tomar un par UK y vamos a definir la función f de UK.
Esta función f de UK está definida de la siguiente forma. Siempre estamos trabajando, recuerden, tal vez no dije muy bien, G, este omega, es un dominio acotado. A lo menos en el estudio en el que yo estoy trabajando, mis dominios son acotados porque los perímetros o las fronteras de los conjuntos juegan un rol importante. A lo menos ya van a ver en la definición. El funcional FUK, Montfort, está definido en omega menos el conjunto K. eh, Tenemos un control L2 de U menos G al cuadrado de X, más, esto es una norma L2 de U, un control L2, más tenemos un control de difusión que viene de la ecuación del calor, omega menos K del gradiente de U, cuadrado de X, y más un control del perímetro de K, que es la integral sobre K de Hn-1, donde esto quiere decir Hn-1 es la medida de Hausdorff n-1 dimensional. Entonces, expliquemos un poco qué significa. Los dos primeros términos nos dan referencia de una ecuación diferencial. Si no estoy equivocado, es U menos el laplaciano de U igual a 0. Entonces es un problema de análisis de DPs que sabemos resolver. No recuerdo cómo se llama, creo que es parecida a la ecuación del calor, siempre me equivoco en esos nombres. Pero lo importante de este funcional es que tenemos un control de K en la norma Hn-1. ¿Cuándo queremos decir esta norma Hn-1? Entonces imaginémonos que tenemos un conjunto omega, y tenemos un conjunto K compacto. Pero este K compacto, al momento de que estoy midiendo la medida de Hausdorff n-1 dimensional, lo que estoy midiendo y lo que estoy suponiendo es que K es, si este omega era R2, entonces n-1 es un manifold unidimensional. Entonces sería una curva, una recta, puede ser uniones o intersecciones de eso. Lo más bonito es uniones. Y podríamos tener que es como que omega nos presenta ese conjunto y en ciencia de materiales sería este nuestro K que representa una fractura. Entonces, ¿cuál es el problema de Montfort-Schaaf? Tal vez para personas que ya hayan llevado cursos de ecuaciones diferenciales, saben de que a lo menos los dos términos superiores, es un problema variacional para un EDP. Si yo minimizo este problema variacional, es lo mismo voy a hacer en este problema geométrico. Voy a minimizar, bueno, entonces primero, ¿cuál era nuestro conjunto de admisibles? Que no les dije bien. Por el momento voy a pensar de que el conjunto de admisibles A, formado por pares UK, es tal que U es una función H2 de omega. Eso quiere decir es una función en el espacio Hilbert H2 que es de... Ah, miento. Solo estoy pidiendo gradiente, entonces sería H1. Entonces tengo una función H1 de omega que es derivadas distribucionales con respecto a una derivada. O sea, que las funciones tengan, que la primera derivada distribucional eh, pertenezca a L2. Ese es el primer caso con respecto a U. Y lo que vamos a pedir es que K sea compacto. Entonces, han de haber visto en cursos de análisis y de espacios métricos que eh, K es compacto. Eh, También, como son espacios de Hausdorff, la definición de compacidad coincide con la definición de compacidad secuencial. Entonces, esa es la compacidad que más voy a ocupar en este curso.
que si doy una sucesión puedo extraer una subsucesión convergente. Eso para mí va a ser compacto. Entonces, mi problema es minimizar f de UK, tal que UK pertenezca a n. Ese va a ser mi problema de Mumford-Shah. Parece sencillo, solo es minimizar un funcional. Pues el problema es que con la técnica usual que tenemos para minimizar funcionales, vamos a ver de que existe un problema. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Otra pequeña observación. Generalmente aquí se trabaja con isomorfismo. No, es un problema isométrico. ¿Qué es lo que pasa? Es que nosotros podemos aquí definir este funcional, cambiar un poco la definición del funcional y pedir que la integral del perímetro de K sea un perímetro. No, aquí tenemos una isotopía. Podemos pedir que sea un perímetro que no sea una isotopía. Entonces vamos a poder pedir aquí que sea una función phi, que sea solo una norma. El problema cuando nosotros pedimos esto, el problema ya se vuelve otro problema en la cabeza completamente difícil, y es en lo que ahorita mucha gente está trabajando, en problemas que no sean isotópicos. Bueno, entonces voy a enseñarles un poco ahorita cómo es esta cuestión de minimización de Mumford-Shah. La primera técnica y cómo otras técnicas del análisis empiezan a nacer muy natural. Entonces, esta es una técnica que ya se conoce años. Como le dijo un profesor, es el método más estúpido de encontrar mínimos. Entonces, es una técnica que viene del método directo. Ok. Sí, perdón. Ok, no hay preguntas. El método directo del cálculo de variaciones. Bueno, primero que nada, entonces aquí nacen dos utilidades de la teoría geométrica de la medida. La que yo les voy a presentar, la primera, es por lo que yo trabajo en cálculo de variaciones. Yo les estoy presentando mi profesor, como pudieron escuchar, Paolo Pivano es italiano, y mi otro profesor es Jean-François Babajan, que vienen de esta escuela de cálculo de variaciones, que es una escuela italiana. Esto es gran parte. Vamos, y tal vez escuchen que voy a dar nombre de italianos, porque Italia es tal vez la potencia número 1 en cálculo de variaciones. Es una escuela que viene desde Di Giorgi, creo que es de Giorgi, y como otro también que es muy importante en esto es Ambrosio. Ambrosio, Dalmaso, muchos nombres, y el último que es de lo más famoso que puede existir no es de Filipis, Alessio Figal. Que si no estoy equivocado, gana la Medalla Fields en el 2018. Entonces, es una rama completamente rica. Si logran resolver problemas como la conjetura de Mumford-Shah, pueden estar ganando la Medalla Fields tranquilamente. Entonces, ese es un problema. Son técnicas muy interesantes y que sirven bastante en el cálculo de variaciones y en problemas
geométricos que podemos ver. Y hay otra forma de ver la teoría geométrica de la medida, que es a través de geometría diferencial. Que en lo personal no me gusta mucho porque no, se me hace un poco complicado las definiciones de tensores en geometría diferencial. No es que sea tanto de mi agrado. Pero, ¿por qué esto es importante? Porque esto nos da la noción, como ustedes pueden saber, en geometría diferencial sabemos hablar de manifolds. Cuando le metemos al manifold más teoría geométrica de la medida, nosotros estamos hablando de algo súper interesante que se llama varifolds. ¿Y cuál es? Yo conozco una pequeña aplicación de los varifolds. Es cuando, por ejemplo, la interfaz que existe entre dos células se comporta como un varifold. Y ya van a ver el viernes, cuando hablemos funciones bebé, las funciones bebé van a ser funciones de variación acotada. El varifold es más o menos la idea de una función de variación acotada, pero en manifolds, o sea, más o menos un manifold de variación acotada. Bueno, entonces regresemos a nuestra discusión de cálculo de variaciones. El método directo es, como les dije, es la forma más fácil y tal vez un poco estúpida de encontrar mínimos. Entonces, lo que necesitamos primero es saber que tengamos una buena topología. Ya van a ver por qué les digo buena topología es para el estudio de mínimos, porque estoy hablando de compacidad y como les dije, compacidad secuencial. Si tengo una secuencia y estoy hablando directamente de alguna topología. Con esta buena topología, primero, lo que debemos demostrar, si no estoy equivocado, son tres requisitos para utilizar el método directo de cálculo de variaciones. El primero es ver que el ínfimo sea mayor que menos infinito. O sea, que no puedo llegar a menos infinito con respecto al ínfimo. El segundo punto que yo necesito es compacidad. Entonces, otra vez con respecto a esta buena topología. Y el tercer punto es semicontinuidad inferior. Muy bien. Entonces, si tienen preguntas en definición, en cualquier cosa, semicontinuidad inferior, decimos que una función f es semicontinua inferiormente. Si la preimagen del conjunto f, la menos 1, de los puntos x, tales que f de x es mayor que algún punto alfa, para todo alfa. Si este conjunto es eh, la- eh, si este conjunto es abierto, entonces nosotros decimos, o sea, esto sería un sí solo sí. F es semicontinuo inferiormente si este conjunto de las preimágenes de los puntos donde F es mayor que algún alfa es abierto. Aquí estoy metiendo de gana este F de menos 1. Entonces decimos que la función f es semicontinua inferiormente. Hay varias definiciones con respecto a semicontinuidad inferior, eh, pero esta es la que a mí generalmente me gusta un poquito más, es fácil de recordar, que es lo mismo que continuidad, solo que con el mayor. ¿Qué más con respecto a esto? Bueno, entonces, ¿para qué? Supongamos que nosotros tenemos un funcional ya no manuscrita F, sino F, que parte de algún espacio simpático, omega, hacia R. Y tenemos que más de eso, este funcional F
es secuencialmente compacto y semicontinuo inferiormente. Y quiero minimizar F con respecto a, no sé, U's, mientras este espacio no sería en omega, sino sería en algún espacio simpático, admisible. Generalmente los ejercicios de estudio son en espacios de Sobolev, que tienen buena topología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Queremos minimizar con respecto a algún U que pertenece a este espacio A, que va a ser muy simpático. Con las propiedades que estamos teniendo, sé de que este mínimo, el ínfimo, va a ser, no es menos infinito. Además de eso, voy a suponer que el ínfimo de F es mayor que menos infinito, o sea que no, que no llegas hasta, que no es menos infinito. Entonces, con el método el método directo de cálculo de variaciones, ¿qué es lo que tengo? Si este mínimo lo puedo ver como un límite. Entonces tomo el límite, el mínimo, o trabajemos con el ínfimo, si nosotros queremos. Sería tomamos una sucesión minimizante o infimizante, como quieran llamarlo. Entonces tomamos este ínfimo de f de u. Como es un ínfimo, yo lo puedo acercar por algún límite, con una sucesión infimizante, minimizante. Siempre puedo suponer eso, que esto es igual al límite de f de un. Esto es mayor o igual por semicontinuidad. Esto es, no, mientras esto siempre es mayor o igual que el inf de f de un. Por compacidad, estoy equivocando en alguna parte. Perdón, aquí utilicé compacidad. Porque estoy tomando una sucesión, doy una sucesión minimizante y voy a encontrar, extraer una subsucesión que converge hacia ese ínfimo. Tomo este lininf de f de un. Como esta sucesión ya es extraída por compacidad, en esta sucesión, en esta parte de aquí, otra vez de nuevo por compacidad, le voy a cambiar de nombre, va a ser f de unk, una subsucesión que es convergente hacia algún punto, no sé, algún punto, bueno, en este sentido nosotros sabemos que va a converger hacia U, y por semicontinuidad inferior, yo sé de que esto es menor o igual que f de U. Esto es, pongámosle U tilde, U estrella, perdón. Y esto es semicontinuidad inferior. Entonces, este punto pertenece a A, y este punto el ínfimo es mayor o igual que f de U estrella. Entonces estoy demostrando de que este punto, esto me está implicando de que f de U estrella es exactamente el ínfimo de f de U. Pero como está alcanzando un punto del ínfimo, esto va a ser igual al mínimo. Entonces, como podrán ver, solo necesité complejidad y semicontinuidad inferior para poder demostrar la existencia de mínimos en funcionales un poco extraños. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto a Montfort-Shah? Con respecto a Montfort-Shah, este es un ejemplo fácil, a ver, si ustedes, para que ustedes lo practiquen. Minimizar U de elemento de H1 de omega, del gradiente de omega, del laplaciano al cuadrado de X. ¿Por qué en este ejemplo es un poco sencillo? Porque la topología H1 de omega, como es un espacio reflexivo, podemos utilizar compacidad, podemos utilizar, quiero decir, Van Allen-Glue. Van Allen-Glue me da la existencia, la compacidad del dual de H1, pero como son reflexivos, todos los duales coinciden. Entonces, puedo obtener fácilmente compacidad. Generalmente lo duro es encontrar la buena topología para obtener compacidad.
porque recuerden, cuando hablo de topología estoy hablando de conjuntos abiertos, entonces necesito una buena cantidad de abiertos que me da la compacidad, pero la semicontinuidad está restringiendo con respecto a cuántos abiertos debo tener. Entonces, en este caso, esta función podemos encontrar que el mínimo se obtiene gracias al método directo, que es un problema sencillo que ustedes pueden resolver. Si tienen preguntas, me las dicen. Es un problema para ustedes. Este va a ser el ejercicio 1. Pueden resolverlo si quieren. Como les dije, la compacidad se obtiene de H1 gracias a Banach-Galoglou, a que el dual de la bola es precompacto, entonces de la bola unidad puedo extraer una subsucesión convergente en el dual, pero las topologías coinciden en espacios reflexivos. Un poco la semicontinuidad inferior, que puede ser un poco problema, pero en este caso, si no estoy ubicado, la norma L2 siempre es semicontinua inferiormente, entonces semicontinuidad inferior no es un problema. El problema era la compacidad, elegir un buen conjunto donde mostrar compacidad. Y listo. Bueno. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Entonces eso les queda un pequeño ejercicio si quieren intentarlo. Bueno, entonces regresando a Mumford-Shah, nosotros tenemos en Mumford-Shah f de UK, que es la integral de omega menos k de u menos g al cuadrado de x, más la integral de omega menos k del control del gradiente de u, más un control en la norma de k de H1. Entonces, primero, en este caso, para ver que realmente el ínfimo no alcanza punto, suponiendo de que G es continua, que puede ser, creo que puede ser continuo a trozos. Pero en un conjunto acotado, entonces va a pertenecer a algún espacio L2, por lo menos sabemos que pertenece a L2. Para ver que que este funcional no alcanza el ínfimo, lo único que podemos tomar es como que directamente saber cuál sería el minimizador propio para esta función, sería suponer de que U es igual a G. Y probar con U igual a G y vamos a obtener alguna cota simpática para ver que el ínfimo de F es mayor que menos infinito. Con respecto a semicontinuidad, al inicio les dije que vamos a suponer de que U es elemento de H1 de omega. Nuevamente, gracias a reflexividad, es fácil ver que el primer y el segundo término vamos a tener una buena compacidad estando en U H1 de omega. Lo único que debemos utilizar es, como dije, Banach-Galoglou y tal vez Relish-Kondrakov para extraer la subsucesión convergente en L2 hacia el punto que necesitamos. Y con respecto al último término, el tercer término, depende de la topología que definen los conjuntos compactos. Si yo defino la topología L1, eso quiere decir una sucesión K sub n que converge en L1 a K. ¿Qué es lo que quiere decir esta topología? Y el jueves vamos a ver un poco más de eso. Es que la función característica de Kn, no sé cómo ustedes aquí escriben función característica, para que no nos confundamos. No sé si le escriben como característica 1 o como sí. Eso, no sé, yo lo utilizo el 1, así que para mí 1 K sub n y sí K sub n es
es prácticamente lo mismo. Depende de escuela, creo que es gringa francesa, no sé. Y nosotros tenemos que este conjunto converge en L1 a la característica de K. Para mí eso va a ser la convergencia que necesitamos y vamos a ver que con esta convergencia eh, podemos extraer un... en el tercer término nosotros vamos a tener compacidad. El problema, el problema esencialmente de Montfort-Shay, porque todo esto, teniendo un método tan bonito para encontrar mínimos, no funciona, es que el problema es la integral de K de H1, que esto también lo puede escribir como la medida H1 de K. Perdón, me equivoqué aquí. No voy a utilizar la convergencia L1, sino voy a utilizar la convergencia en medida Hn-1. Voy a utilizar esta convergencia en medida. Lo único que es la convergencia, mm, la medida H1, si quieren verlo así, esto es lo mismo de que la norma H1 de Kn menos H1 de Hn-1, Hn-1 de K. Esto converge así será. Esa es la norma H1 en medida H1. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que la convergencia en medida de Hn-1 de K, bueno, pongámosle, de algún conjunto compacto, no es semicontinua. Entonces no tengo semicontinuidad inferior con respecto a la medida Hn-1, la medida de Hausdorff Hn-1. Y ese es un problema durísimo, durísimo. Y que no nos permite solucionar mínimos de Montfort-Shay con el método directo. Como les dije el jueves, perdón, el viernes. A ver, jueves, repito, que es la parte interesante. Jueves, vamos a ver un poco de topologías que nos ayudan a resolver este problema. Ya no utilizar topologías de convergencia de conjuntos, sino tal vez de distancias o de convergencias de Hausdorff, principalmente. Entonces vamos a ver jueves convergencias. Y vamos a ver por qué esta topología, la convergencia Hn, no es semicontinua. Vamos a ver eso el jueves y el viernes, que va a ser mucho más técnico, un poco más complicada la clase, pero va a ser igualmente interesante. Vamos a ver cómo cómo encontrar mínimos a Montfort-Shay y encontrar con el método directo, pero utilizando espacios un poco complicados. Es una teoría esto es gracias a Luigi Ambrosio. Y Ennio De Giorgi. Bueno, entonces yo creo que podemos aquí hacer una pausa para también ir a tomar un café
una pausa de, no les, si les parece bien, unos 15 minutos y nos reencontramos a las 3:05. Es la primera parte del curso, darles toda esta introducción. Y luego empezamos con una recapitulación de teoría de la medida. No sé si existen preguntas hasta ahora. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, si no, les espero en exactamente 15 minutos con la siguiente parte del curso. ¿Listo? Bueno. Entonces, empecemos con la segunda parte de la primera sesión. Ya un poco más a la teoría. Bueno, si tienen alguna pregunta, me pueden contactar por mi correo. Es randy.gerena@univi.ac.at. Muy bien. Entonces, para la siguiente parte de la sesión, vamos a utilizar como bibliografía uno muy básico, que de hecho es un poco más como de información con respecto a la teoría geométrica de la medida, que es Geometric Measure Theory. Beginners. Este libro es de Frank Morgan. Si no estoy equivocado, es un profesor de Harvard. Este libro es muy interesante si quieren ver un poco del cuento y de la parte simpática de la teoría geométrica de la medida. Hay una imagen que me encanta de este libro, que es con respecto a superficies mínimas, que también es un poco de lo que voy a hablar el viernes. Y también pueden encontrar aplicaciones de esto en la conjetura de Poincaré. Bueno, ahora el teorema de Perelman-Poincaré. Pueden ver aplicaciones de la teoría geométrica de la medida. Ya un poco más avanzado, este es, como les digo, es un cuento, es extremadamente simpático revisarlo. ¿De dónde estoy yo sacando estas clases? Pueden revisar Sets of Finite Perimeter. And Geometrical Variational Problems. Este es de Francesco Maggi, que es profesor de Austin, Texas Austin, si no estoy equivocado. Otro libro que este es un poco más complicado y eh, contiene mucha teoría del análisis armónico en Mumford-Shah, que es de un
profesor muy famoso. Es el libro Singular Sets of Minimizers for the Montfort. Este libro es de Guy David. Este es un profesor en la Université de Paris-Saclay, en París. Es muy famoso Guy David. Yo les recomiendo de este libro, a lo menos un poco más extensa, la introducción y un poco más extensa. eh, el- es un poco complicado leerlo. Les recomiendo eh, el capítulo 1, donde habla todo sobre la teoría de Montfort, pero se salta un poco con respecto a eh, la teoría de Ambrosio en Montfort. Y para eso, un libro más completo que abarca muchos problemas geométricos, es Functions of Bounded Variation. And Free Discontinuity Problems. Este libro es de Ambrosio, Luigi Ambrosio, Nicola Fusco. No, perdón, no. Perdón, necesitaba un café. Nicola Fusco y Palara. Y digo Palara. Como pueden ver, es mucha escuela italiana. Bueno, entonces, esencialmente las clases para los... y el último libro, si no estoy equivocado, me olvidé de otro que va a ser para los conjuntos de Cantor de la clase del miércoles, es Fractals and Broken Dreams. Este es de Siemens y Guy David. Voy a sacar un poco de estos libros. En lo personal, este libro de Guy David es complicado. Voy a sacar la parte que es esencialmente de conjuntos de Cantor. Gran parte de la clase va a salir del libro de Francesco Maggi, que es un libro que me encanta, es muy buen el libro, es un poco actual, así que como está tipeado, es muy bonito el libro, muchos ejemplos, muchos ejercicios, les recomiendo si es que les gusta. Y también de un poco más complicado, que es de Ambrosio Fusco Palara, que es un poco complicado porque las cosas que se supone que son sencillas, son sencillas, pero a veces para el lector no es tan sencillo. Estos son los libros que voy a utilizar y por supuesto no puedo no citar a la que sería la Biblia de, de, de la teoría geométrica de la medida, que es el libro Geometric Measure Theory. Este libro es de Herbert Federer. Federer. Este libro, como pueden ver, puse 2 asteriscos porque es realmente complicado, pero tiene todo.
tiene desde el punto de vista de la geometría diferencial hasta el punto de vista del cálculo de variaciones. Y es realmente complicado porque, por ejemplo, hay un teorema muy famoso en el que, si no estoy ubicado, tiene 20 o 40 entonces. Entonces, y literal 1, literal 2, literal, hasta literal 40. Entonces, es, es como se escribía antes, es un libro un poco viejo. Bueno, eh, listo. Entonces, entremos un poco con, eh, recordando un poco hechos de la teoría de la medida que vamos a necesitar. Eh, Tal vez me pueden escribir en el chat si ya tienen aprobado el curso de teoría de la medida o ya han cursado, ya tienen un poco de nociones de teoría de la medida para saltar un poco los temas. Si no, caso contrario, vamos desde lo más básico. Entonces, eh, para las personas que ya habrán visto la teoría de la medida, lo esencialmente de que se construye es la integral del Lebesgue. En este caso, ¿qué es lo que intentamos hacer? La primera parte del curso de, del día de mañana va a ser definir la medida de Hausdorff, un poco de diferenciación de medidas, y luego para ver cómo se puede definir de forma muy natural. Perdón. Eh, para que vean que se define de forma muy natural el término que estaba escrito integral sobre un conjunto K de Hn-1, que generalmente nosotros tomamos la medida de Lebesgue en muchos conjuntos, en muchos casos y simplemente en vez de esto escribimos dx, pero como esta vez voy a escribir perímetros o referirme a fronteras de conjuntos, se escribe de Hn-1. Entonces va a ser todo para definir este, este término de aquí, medida de Hausdorff y diferenciación. Bueno, entonces, desde lo básico, por favor, en serio, si ya saben algunos de los términos de teoría de la medida, sería de mucha ayuda. Entonces, definición de sigma álgebra y de espacios de medida. Sea X un conjunto distinto del vacío y P de X el conjunto de partes. De X. Sea en esta notación eh, doble X, ¿sí? Un subconjunto de P de X, una subfamilia. No. Este conjunto de esta subfamilia X es una álgebra. Si el vacío pertenece a X, la unión de conjuntos pertenece también a X, la unión finita, y eh, el complemento de el conjunto también pertenece a X. Para todo E1, E2 en el conjunto X. Este es para nosotros es un álgebra. Fácil, por las leyes de Morgan, es obvio de que la intersección también pertenece, porque pertenece el complemento. La segunda propiedad, la segundo término que nosotros necesitamos es que X es una sigma álgebra. Sí sucede lo de álgebra, pero además
eh, eh, entonces, si es álgebra. Y además, eh, si tomo una sucesión de conjuntos E sub H con H, elemento de I, y un conjunto contable. A contable me refiero que puede ser eh, finito o puede ser un conjunto numerable, pero de cardinalidad Aleph 0. Sí, la unión de este conjunto de E sub H, un H elemento de I, pertenece a la sigma álgebra. La tercera propiedad es X es la sigma álgebra de Borel. Si X contiene la topología, si es la menor, si X es la menor, es la menor sigma álgebra, que contiene la topología. Esto puede ser un poco complicado porque topología, el término topología está muy abierto, entonces nosotros pensemos aquí que X es igual a Rn. Rn o un conjunto o omega un abierto. O X igual a omega, un abierto de Rn. Como les dije, siempre pensemos que cuando escribo omega, un abierto y acotado. Entonces va a ser la menor sigma álgebra que contiene a la topología de Rn o de un abierto, que es la topología relativa con respecto a Rn. Entonces, al momento de que escuchen la palabra menor o mínimo, generalmente en términos de sigma álgebra ponen menor, se refiere a la intersección de todas las sigmas álgebras que contienen a la topología. Y esa para nosotros es la sigma álgebra de Borel. Y por último, X, y con la sigma álgebra X, se denota como espacio de medida. Se conoce como un espacio de medida. Eh, o también se le conoce, si no estoy ubicado, como un espacio medible. Entonces, si ya estamos hablando de medida, que es una de las nociones más fuertes eh, en la época de Lebesgue, de Banach, que era definir qué significa medir. Entonces vamos a ver ahora qué es la definición de medida. Sea XX un espacio de medida, sea mu una función que parte de la sigma álgebra X hacia el conjunto 0 más infinito. Decimos primero que mu es aditiva. Si para E1, E2, conjuntos de la sigma álgebra, y tal que E1 intersección E2, su intersección sea vacía, esto implica que la medida
mu, antes de hablar de medida de E1 unión E2, es igual a mu E1 más mu E2. Esto tal vez alguna propiedad muy parecida la hayan visto en probabilidades para las personas que no han seguido teoría de la medida. No recuerdo exactamente cómo se llama esta propiedad en probabilidades, en probabilidad básica, que es la probabilidad de la unión, es la probabilidad de un conjunto, más la probabilidad del otro, más la, o menos la probabilidad de la intersección. Solo que aquí estamos diciendo que la intersección es vacía. Ok. Y la segunda propiedad es, decimos que es subaditiva. Mu es subaditiva. Sí, dada una sucesión. Sí, dada una sucesión sub h con h, elemento de i, en este caso i, de nuevo un conjunto contable. La medida de mu de la unión de e sub h y h es menor o igual que la sumatoria en h, con h elemento de i, de mu de e sub h. Si mu cumple 1 y 2, se conoce, se conoce a mu como una medida positiva. Muy bien. Otro término importante que vamos a necesitar es si se dice que un elemento de la sigma álgebra es sigma finito, si existe una sucesión de conjuntos crecientes, E1 contenido en E2, contenido en EH, sucesivamente, y todos estos contenidos en E, de tal forma que la unión de EH con H elemento de I, otra vez es una unión contable, esto es C. Nosotros decimos en este caso de que es sigma finito. Si el espacio X es sigma finito, mu se conoce, se dice que es también sigma finito. Entonces tenemos con respecto a las medidas sigma finitas. Otra cosa importante, ya un poco más rápido, es más o menos una descomposición polar de medidas que tenemos, que toda medida mu se puede descomponer como mu igual a mu positiva más mu negativa, perdón, que es menos. Más o menos una descomposición polar, que podemos ver que toda medida se puede descomponer en esta
en la suma de una medida positiva más la suma de otra medida positiva, pero que conocemos como medida negativa, y que la variación total de mu está definida como mu más mu menos, que es más o menos es la parte negativa y la parte positiva de la medida. Otra cosa importante es, aparece aquí el término variación total, que va a ser muy importante para la clase, si no estoy equivocado, del viernes, con respecto, porque recuerden que dije variaciones de conjuntos, variaciones de funciones. Para las personas que han visto análisis funcional, la variación total de medida puede ser definida. Y es la forma que a mí más me gusta en aplicación, utilizando el teorema de Riesz, el teorema de representación de Riesz. Podemos definir de hecho, el teorema de representación de Riesz nos sirve para muchas medidas y gracias al teorema de representación de Riesz nosotros podemos escribir los términos, perdón, la integral de mu, estos términos así. Así que les aconsejo de que vayan un poco a leer con respecto a eso, y donde está explicado eso es en el libro de teoría de la medida. E integración de Bartók. Si no estoy equivocado, es capítulo 9. Entonces, para que vayan un poco más a ver cómo se define medidas utilizando el teorema de representación de Riesz. Entonces, vamos a definir la variación total de mu, o bien utilizando esta parte de teoría como una descomposición polar y luego tomando, si no estoy equivocado, un supremo sobre conjuntos. No recuerdo muy bien eso, pero a mí me gusta tomar esto, definir la variación total de un conjunto, variación total de mu, de E, igual al supremo, utilizando representación de Riesz, las funciones phi en el espacio de prueba, si no estoy equivocado, se define como C0, el que la norma de phi sea menor o igual que 1, la norma del infinito, si no estoy equivocado, la norma de C0, de la integral de E de phi de mu. Eh, como la última anotación de esta parte, a la tripleta X mu se conoce como espacio medido, porque ya estoy introduciendo un espacio de medida en el espacio medible. Medida. Otros, otra herramienta que utilizaremos eh, en el curso son espacios LP. Voy a intentar utilizar lo menos posible funciones Sobolev,
porque el curso no es hacer análisis funcional. Si pueden, por favor, escriban si ya conocen un poco de análisis funcional, eh, ayudaría eso bastante, o si ya tienen un poco de nociones de ecuaciones diferenciales, eh, sino para preparar un poquito con respecto el jueves, que voy a utilizar esencialmente esa parte, eh, para preparar un poco de espacios de Soboler. Pero en todo caso, por ahora solo voy a necesitar espacios LP. Entonces, eh, sea x mu un espacio medido. eh, y sea f u, perdón, una función medible. ¿Qué es lo que me refiero a función medible? Función medible me refiero que la preimagen de mu, de u, sea medible. La preimagen de un conjunto medible sea medible. Eso es a lo que me refiero con respecto a medibilidad. Eh, para nuestro caso y para lo que nosotros vamos a utilizar, tenemos muchas funciones medibles. De hecho, es muy difícil a veces demostrar que una función es no medible. Y eso, si quieren ver un poco más de funciones no medibles, si no estoy equivocado, creo que se llama función de Volterra, pero eso pueden ver en los apéndices en Bartol. Ahí tiene todo un tema tratado con respecto a funciones no medibles y su construcción. La cuestión para las personas que hayan ya estudiado un poco de teoría de la medida, todo lo que parecía ahora en medida, todo lo que parecía evidente, se vuelve ya no algo evidente y hay que demostrarlo todo de nuevo. Y esa es la parte, tal vez, que como matemáticos nos gusta de teoría de la medida, que es a veces cosas constructivas. Es complicado, pero es una de las, para mí, de las materias favoritas que tuve en el pregrado. Bueno, entonces definimos el espacio LP, pero el espacio L cursiva, es manuscrita, P, a veces solo es denotado X, pero como depende de la medida, debería ser denotado LP, X, X, mu, pero solo lo vamos a denotar como LP, LP de X, como el espacio de funciones medibles, tal que la norma mu de LP cursiva de la integral de X eh, de mu de u de p de mu la 1 sobre p sea finita. Eh, cosa simpática a ver en este momento, LP no es un espacio normado. Eh, tenemos que tomar el conjunto, porque tenemos que tomar unas clases de equivalencias, porque recuerden que las medidas, toda medida, mu, define conjuntos que en español es CTP, casi todas partes. Y por ejemplo, ya vamos a ver después, eh, pensemos la medida de Lebesgue L2, eso quiere decir la medida definida eh, para medir áreas. Entonces yo quiero ver cuál es el área de una bola y cuál es el área de una bola menos un segmento. ¿Cuál sería el área? En este caso, la medida del área, eh, la medida L2 del círculo, de este conjunto que voy a llamar C, y este conjunto C', perdón, ya no le voy a anotar como L2.
de ahora en adelante las medidas de Lebesgue se van a denotar como valor absoluto. La medida de C va a ser equivalente a la medida de C'. Es igual, solo estoy quitando del área una línea, y eso no afecta en el área. Entonces son equivalentes. O sea, C es igual a C' casi todas partes, menos la línea. Lo mismo sucede con ese tipo de funciones. Recuerden que esta circunferencia y esta circunferencia menos un círculo, puedes definirlas como algún tipo de función. Entonces, estas dos funciones que me definen estos círculos son equivalentes en casi todas partes, en un conjunto de medida nula. ¿Qué es lo que pasa con respecto a la frontera? Esa es la parte interesante y en lo que se basa gran parte del análisis de la teoría geométrica de la medida, es que en ese caso, cuando defino la medida o veo el perímetro de C, es completamente diferente al perímetro de C'. ¿Y por qué? Porque el perímetro de C' obviamente es más grande. El perímetro de C es menor o igual, en este caso es estrictamente menor que el perímetro de C'. Y aquí ya llega completamente una discusión con respecto a perímetros, que es lo que espero ver el viernes. Bueno, ahora una de las herramientas que nos ayuda a definir diferenciaciones de medida, que es el teorema de Radon-Nikodym. Notarán que me he saltado muchísimas cosas, pero estoy yendo a la parte esencialmente que voy a necesitar el día de mañana. Y si me falta algo, lo defino mañana y todo bien. Sea mu medidas, tal que mu eh, mu es absolutamente continuo con respecto a mu. Eso quiere decir que si tomo un conjunto de medidas cero en mu, ese conjunto de medidas cero también va a ser mu medida cero. ¿Alguna pregunta? Al parecer no. Entonces, Radon-Nikodym nos dice que existe un único par de medidas nu denotado nu A y nu S, de tal manera que nu A es absolutamente continuo con respecto a mu y mu S es singular con respecto a mu. Y podemos descomponer la medida nu como nu A más nu S. La descomposición de Radon-Nikodym, lo importante es llegar a esta descomposición en una medida absolutamente continua y una medida singular. En los problemas que nosotros vamos a ver, y por qué es importante la clase del miércoles, es que vamos a ver que este conjunto de medidas singular, mu s, en los problemas geométricos lo podemos descomponer descomponer en una parte Cantor. Y vamos a ver que el miércoles con los conjuntos de Cantor y medidas restringidas con respecto a conjuntos de Cantor va a ser una cosa completamente loca, o sea, explota el cerebro de conjuntos de Cantor. Son contraejemplos muy bonitos. Y lo último más importante es que se define la función de densidad F.
F como, esta parte hay que tener cuidado, voy a ser muy rápido, como la división mu dividido, nu dividido a mu. Y este se le conoce como función de densidad. Y esta división más el teorema de diferenciación de Bezzecovich nos permite utilizar y nos permite hacer argumentos de blow-up, argumentos que serían más o menos de explosión de conjuntos, explosión de fronteras, y nos permite definir este término de aquí como un límite. Sí, o sea, al momento obviamente para ustedes es, y debe ser como que un poco raro ver una medida dividido para una medida. eh, es, es como que un poco, yo la primera vez que vi eso fue como, pero ¿qué quiere decir esto? Pero luego, utilizando el teorema de diferenciación de Bezzecovich, podemos ver a qué se refiere esta división. Y para ya acabar hoy día, sí, ya para acabar hoy día, lo último que voy a necesitar son medidas de radón y medidas de Borel. Muy bien. La sigma álgebra de Borel se denotará como P de X. Eh, si definimos mu, la medida mu en el espacio medible X de X, mu se conoce como medida de Borel. Eh, entonces tenemos la definición, es fácil entender que es una medida de Borel, solo definirla sobre la sigma álgebra de Borel. Y si mu es finita para los conjuntos compactos en B de X, se dice que mu es una medida de radón. Porque es importante, mañana vamos a ver que la medida de Hausdorff es, vamos a definir la medida de Hausdorff en la sigma álgebra de Borel, y que la medida de Hausdorff es una medida de radón. Y por último, el último teorema, todos los teoremas que vi hoy, espero darles una utilidad, mostrar a qué momento sirven, para que no queden solo teoremas locos por ahí. Entonces, el último teorema son aproximaciones de medidas de Borel. Eh, en algunos libros, esto de, como en el Bartol, ah, en los apéndices al inicio le toma como definición de medida de Borel, y luego demuestra de que las definiciones de medidas de Borel son equivalentes. Entonces, ¿cuáles son?
cuáles son las aproximaciones para estas medidas, sea X. Hasta ahora, ¿por qué son importantes estos teoremas? Tenemos conjuntos extremadamente raros y conjuntos medibles, Borel medibles, que son muy, muy raros. Tenemos a veces conjuntos que son Borel medibles y que no son Lebesgue medibles, como el conjunto de Vitali. Pero con estas aproximaciones a las medidas de Borel, nosotros podemos aproximar más a un conjunto muy raro que desde la definición de sigma álgebra no sabemos si los conjuntos son abiertos, cerrados, compactos, conexos. No tenemos idea de nada. Pero gracias a esto, nosotros podemos aproximar a un conjunto muy raro con una medida por un conjunto compacto o por un conjunto abierto. Entonces, y esto solo funciona en espacios métricos, que todas las aplicaciones que voy a dar van a ser en espacios métricos. Un espacio métrico separable. Si no se acuerdan de separabilidades, que exista un conjunto denso contable. Y mu, una medida de Borel, una medida de Borel. En X. Sea E un conjunto Borel medible. La primera, si mu, si la medida de Borel es sigma finita, y además de eso estamos viendo que es una medida de Borel, entonces puedo aproximar mu de, perdón, no es definición, como el supremo de mu de K, tal que K es un conjunto contenido en E, y K compacto. Esto es completamente, puede un poco volarles la cabeza si piensan en un conjunto de medida cero, que existe un conjunto, en ese conjunto de medida cero, que está contenido en el conjunto y además de eso que es compacto. Y generalmente, por ejemplo, si pensamos en R, los compactos de R son conjuntos cerrados y acotados. O bien son puntos, pueden ser intervalos, puede ser cualquier variedad, pero lo que sabemos es que es un conjunto compacto. Y lo segundo, si tenemos una sucesión E sub h, tal que la medida mu de E sub h para todo h es finita, h ni, otra vez contable, y que la E sea igual a la unión de E sub h, entonces, mu en h, mu de E se puede escribir como el ínfimo de mu de A, tal que E está contenido en A y A es abierto. Y comentario personal, esta segunda propiedad básica es lo que me ayudó a resolver un contraejemplo, bueno, un problema que tengo en mi tesis para aproximar un conjunto de Cantor extremadamente raro. Es la segunda propiedad de esta de aproximación. Y con eso ya no tengo nada más que decir en la parte teórica de, de esta clase de la primera sesión de teoría geométrica de la medida. Espero que haya sido de su agrado, que si tienen preguntas, con todo gusto, es el momento en que pueden hacerlas. Y
Y listo, si tienen preguntas, sino para unos pequeños comentarios finales. Pueden igual escribir un chat personal. Hola, No hay ningún una problema. pregunta. Sí, claro. ¿Puedes regresar en la... Aquí no puedes ¿A regresar qué a la... parte? donde definiste la medida... ¿Qué medida? ¿Borel, radón, No, no, espacios de medida? cuando definiste el paso de medida, exactamente. Ya, ok. Sí, es casi el inicio. Espacio de medida. Ajá, por acá creo. Sí. ¿Aquí? No sé por qué. Eh, no, donde hiciste la descomposición de la medida. Ah, descomposición de medida. Debe ser aquí. Ajá, por ahí. Aquí. Es que hice dos descomposiciones de medida. Una descomposición que es... Sí, porque lo que pasa es que Ujú, o sea, aquí en esta parte donde dice mu más menos mu menos, sí, entonces ahí me perdí un poco porque tú definiste primero la medida positiva, ¿verdad? sí. Pero no vi cuando definiste la medida general. U más o menos. No, no, la medida, o sea, una medida general. Uy, perdón, se salió. Ya regresé. Es que, claro, mira, el problema esencialmente está en que obviamente no estoy utilizando muchos teoremas para definir bien completamente la medida. Si utilizan teoremas de Caratodori, al menos para las medidas de Lebesgue. Solo estoy definiendo que es una función que se le conoce como medida positiva si cumple estas propiedades. Si es aditiva Claro. y No, subaditiva. por eso, pero como ahí tú la defines a valores positivos, ¿no? Y sí, a valores positivos. Exacto. Y luego hiciste la descomposición, mu más menos mu menos. Ya, exacto. Esa es la parte tal vez que fallé por prepararle muy rápido. Es que Sí, luego en teoría de la medida, a mu, claro. este mu de aquí se le conoce como, se le conoce como carga. Y Ya. la carga es la suma, bueno, en este caso la resta de dos medidas positivas, de dos medidas positivas. Entonces es la resta de una medida positiva menos una medida negativa. Entonces, más o menos la noción de carga es definir sobre los conjuntos que define una función positiva y sobre los conjuntos que define una función negativa. Pero en matemáticas, hablar de positividades o negatividades, ponerle el menos y ya se vuelve positivo. Entonces, mu menos es también una función positiva, Claro. pero que se define como, que luego con el menos hace que se define una carga, porque es correcto lo que tú dices, o sea, me estoy saltando bastantísimo ahí, porque esta función de carga, por ejemplo, si mu más es 0, para un conjunto que la carga sea negativa, obviamente la carga es negativa. O sea, si en esta parte de aquí, esto es 0. Okay. Esta función ya no es una medida, sino es una función negativa, que se le conoce como carga. Entonces, la carga, si me salté, lo siento, que se le conoce como la suma de dos funciones, bueno, sería la combinación algebraica de dos funciones de medida positiva. Ahora, obviamente me estoy saltando bastantísimo para definir medida, porque luego se define medida. Para definir bien hay que utilizar el teorema de Caratodori, porque se define medida en conjuntos en una álgebra. Y luego se extiende la noción de medida para la noción de sigma álgebra. Pero esa extensión no es única. El problema es que a veces esa extensión no vamos a tener que esa extensión sea única, y eso es lo que vamos a ver mañana con medidas exteriores. Y luego, al momento de restringirnos esas medidas exteriores en un conjunto, en una sigma álgebra que nosotros necesitemos, y en mi caso va a ser siempre la sigma álgebra de Borel, definimos bien lo que es una medida en el conjunto de Borel.
Pero esta fue solo una noción muy, muy rápida de medidas. Sí, igual ahí un poquito más arriba, en la parte de conjunto sigma finito. Entonces, creo que faltó lo que agregar que la medida de los E sub H es finita, ¿no? Sí, pero tal vez, sí, ajá, tal vez. Es que no es necesario que los SUH sean finitos. Porque, por ejemplo, puedes tener la medida en RN, o pensemos en R, sí existe una descomposición en este tipo de conjuntos que son intervalos que van creciendo. Al final tienes intervalos que tienen medida infinita, que no necesitan tener medida finita. Lo que sí me faltó, y tienes mucha razón, es que estos conjuntos deben pertenecer todos. Esta sucesión deben pertenecer a la sigma álgebra que aquí le doy como X. Eso sí es verdad, porque no puedo tener conjuntos que no pertenezcan a la sigma álgebra. Pero sí, muchísimas gracias por tu pregunta. No, gracias a ti. No. ¿Alguna más? Porque ya creo que ya son las 4. No sé si tengan hoy otra conferencia o otro curso. En todo caso. Sí. A continuación hay una conferencia. Sí. Ok, es el mismo link porque yo no tengo para ver si puedo asistir igual. Ahorita estoy en el Ecuador. Con respecto a eso, yo tenía una duda para todos. El problema yo tengo el miércoles por la pandemia. Mi vuelo de regreso a Europa es el miércoles. Antes era fin de semana, pero tras cancelación es el miércoles. Puedo grabar la clase o desde el aeropuerto, si no tienen ningún problema. Depende de no, como a usted le resulte más conveniente, porque... Para mí preferible igual la clase, porque va a ser conjuntos de Cantor, sería simpático discutir entre nosotros. O sea, que sea más interactiva, claro. Ajá. Pero como le resulte a usted más conveniente. Ok, eso nos entonces informa, decidamos. Sí, nos informa lo que decida ahí tan pronto como sepa, como lo haya decidido. Ok, pues. Sí. Ok, perfecto. Sí. Ok, bueno, nada más. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a usted. Que tenga feliz tarde. Buenas tardes. Gracias. Ahí les estoy enviando el ID para las conferencias en el chat. Ok, gracias. De nada, gracias a ti.